Para concluir, vamos a conocer el uso de 3 signos más. En el caso de los 2 puntos, las principales utilizaciones que tiene son las siguientes. Ante cita textual, es decir, ante una frase que es la repetición exacta de lo que alguien ha escrito o ha dicho. Por ejemplo, señala Ortega y Gasset, un filósofo español. Colocamos los 2 puntos y luego repetimos su expresión. La brevedad es la cortesía del filósofo. Mi profesor nos dijo claramente, 2 puntos, y entre comillas, su consejo, ¿no? Practiquen mucho, algo así, ¿no? Entonces siempre antes de repetir lo que alguien dijo, lo que alguien escribió, se debe colocar los 2 puntos. Ante enumeración anunciada, y aquí quiero que vean algo. Muchas personas cometen el error de colocar 2 puntos antes de cualquier enumeración. No es así, solo si ésta se anticipa. Por ejemplo, mis poetas favoritos son Octavio Paz, César Vallejo y García Lorca. No requiere este signo, pero hay quienes a veces lo anuncian de esa manera. Ese es un error, ¿ya? No hagan eso. También a veces colocan los 2 puntos después del qué. Mi mamá dijo que, 2 puntos. Miren, chicos, solo si repetimos textualmente se colocan los 2 puntos. Mi mamá dijo que es una cita indirecta. Mi mamá dijo que lleguemos temprano, mi mamá dijo que limpiemos la casa antes de salir. Cita textual. Mi mamá dijo, 2 puntos, limpien la casa antes de salir. Mi mamá dijo, 2 puntos, no quiero que lleguen más allá de la medianoche. Eso es cita textual. Solo ahí se emplean los 2 puntos. Igual acá, no se debe usar antes de cualquier enumeración. Este uso aquí es incorrecto. Solo debe emplearse cuando se anuncia. Por ejemplo, mis poetas favoritos son 3. Y acá los tienes, Octavio Paz, César Vallejo y García Lorca. Ahí están los 3 que se anunció con este término. Por lo tanto, este uso sí es correcto. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Ante una idea que explica o concluye la anterior. O sea, a manera de resumen, a manera de conclusión, a manera de explicación, a manera de reafirmación, ¿no? Trabaja, estudia, ayuda en casa. En resumen, en conclusión, es un buen hijo. Ahí está. Lloraba y reía a la vez. Un comportamiento algo extraño. Lloraba y reía a la vez. 2 puntos. Porque había ingresado. Puedes ayudarte, no siempre se cumple con exactitud, pero puedes ayudarte, como acabo de hacer yo, al sustituir los 2 puntos con esos marcadores de discurso, ¿no? En conclusión, por consiguiente, esto es debido a que lo más eficiente, lo más correcto es verificar que la idea que está después de los 2 puntos concluye el enunciado que está antes, o lo explica, si no concluye, lo explica. Tras el vocativo de saludo, recordarás que dijimos, el vocativo siempre se debe separar mediante comas porque constituye un elemento extraoracional. Sin embargo, hay un vocativo que es el de saludo, con el que se empiezan las cartas, las tarjetas de felicitación, etc., que no se separa mediante la coma. De repente en el inglés sí, pero en el español, que es nuestra lengua, que es la que nosotros estamos aprendiendo a usar con la mayor propiedad, se debe emplear los 2 puntos.
como en el Día de la Madre. Querida mamá, 2 puntos, te abrazo fuertemente o recibe este presente, pero siempre es querida mamá, 2 puntos. Querida abuela, 2 puntos. Amorcito, 2 puntos, ¿no? Cuando escribes una carta, cuando chateas, 2 puntos, vocativo de saludo. Uso de los puntos suspensivos. El primero es para señalar suspenso, crear un clímax emotivo. No te preocupes, en cuanto lo vea, le diré la verdad. Y atención, solo son 3 puntos. No son 2, no son 5, son 3. No porque pongas más puntos hay más suspenso, ¿de acuerdo? Solo son 3, siempre. En sustitución de la palabra etcétera o de la abreviatura. En nuestro territorio florecen muchas culturas. Chavines, chimúes, incas, podemos colocar etcétera o simplemente 3 puntos. Para evitar expresiones, mejor dicho, para evitar repetirlas, expresiones que son muy bien conocidas o que son malsonantes. ¿Quién no se acuerda de los versos de Vallejo? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Entonces, como dijo Vallejo, hay hermanos, solo colocamos los 3 puntos y ya está. O las expresiones malsonantes. Era un hijo de fruta, ¿no? Entonces, para evitar decir esa palabra, puntos suspensivos. Finalmente, hablemos de las comillas. Estas que ves aquí tal vez no sean aquellas con las que tú te has familiarizado. Y de hecho, no son las comillas que encuentras fácilmente en el teclado de tu computadora y seguramente son inexistentes en el teclado de tu teléfono celular. Sin embargo, estas son las que nosotros debemos emplear. Estas comillas angulares también se denominan españolas y son las propias de nuestra lengua. Las vamos a usar en primer término. Y a diferencia de las comillas americanas o inglesas, no se colocan en la parte superior, sino deben ir así, a media altura, entrecerrando la frase o la palabra. Vas a ver aquí ejemplos en los que usaremos ambas, las españolas y las americanas, para que veas su jerarquía. El primer uso es en cita textual. Ya lo hemos visto, ¿no? Aquí. Por eso encerramos la frase de Ortega y Gasset entre comillas. Entonces, ella dijo, como repetimos, comillas. Eso es a lo que me refiero, a media altura. La canela es una especie apreciada. Y, bueno, la costumbre, me anticipé al punto. Se debe colocar la comilla de cierre y después de la comilla de cierre, el punto. Por desgracia, he visto algunos textos en los que colocan el punto y luego colocan la comilla. Ese es un error. El punto es el cierre de la oración. Si la oración por alguna razón requiere comillas, pues igual, esas comillas siguen siendo parte de la oración. ¿Ya? Entonces, el punto va al final. Ahora, te dije que las americanas también se usan. ¿Pero cuándo? En segundo lugar, la canela es ella dijo, la canela es una especie apreciada. Pero el término especie no es el que debe utilizarse. A veces confundimos los términos parónimos. Confundimos especie con especia. Entonces, para indicar que no somos nosotros quienes nos equivocamos, sino por tratarse de una cita textual repetimos lo que alguien dijo,
Entonces colocamos esas comillas americanas. ¿Te das cuenta? Primero las angulares, que están a media altura, y luego las americanas o inglesas. Para indicar connotación, por ejemplo, en los apodos de los amigos, o para usar una expresión en doble sentido, como cuando dices, parece que le van bien sus negocios. Y con la palabra negocios estamos aludiendo a algo no muy limpio, no muy claro, ¿no? Entonces, ahí está. Negocios. Jefferson la Foquita, entonces no es que se trate de una foca, sino es su apelativo. Jefferson la Foquita Farfán regresó. Ahí está. Connotación, ¿no? Los apodos, los sobrenombres, los apelativos, o esas frases en doble sentido. Para encerrar usos impropios, como en la primera oración que encerramos la palabra especie porque se cometió imprecisión. Debió haberse dicho o debió haberse escrito especia. Entonces, jura que no tiene perjuicios contra el reggaetón. El término no es perjuicios. El contexto de la oración nos dice que la palabra que quiso emplear es prejuicios, pero acá estamos repitiendo la expresión de otra persona. Entonces, nosotros, en el plano escrito, hacemos la aclaración de que hubo un error al colocar las comillas. O también, cuando usamos términos extranjeros, incurrimos en un vicio llamado barbarismo. Hay chicos que dicen good morning o dicen teacher, cuando lo correcto es buenos días, profesor. O esa costumbre todavía muy extendida, dicho sea de paso, ¿no? En los jardines de infancia, en los nidos, los pequeños llaman Miss a su profesora. Miss Juanita, Miss Clotilde, ¿ah? Y es profesora, señorita. Bueno, ella es una acomplejada, dice ir de shopping. Entonces, como estamos usando aquí este término, lo correcto es va de compras, ¿no? Entonces, ese extranjerismo lo colocamos entrecomillado. Por último, los usos metalingüísticos. Con este término queremos hacer referencia a que el empleo de una palabra no es por su significado, no es porque querramos decir algo con la palabra, sino el uso metalingüístico es que hablamos de esa palabra. ¿Te acuerdas? Función metalingüística del lenguaje. El lenguaje habla del lenguaje. Pues bien, si escribimos la palabra ínterin, esa esdrújula, entonces utilizo la palabra ínterin para mencionar una clasificación de la palabra por el acento, no la estoy usando. Mira la diferencia entre uno, durante el ínterin del partido se encontraron en la cafetería. A decir, la palabra ínterin es esdrújula. Por lo tanto, la expresión ínterin que algunos emplean es impropia. ¿Te das cuenta? En el primer caso, la empleamos con su carga semántica y en el segundo caso, hablamos de la palabra. Acá igual, se pronuncia urea y no urea. Aquí estamos entonces empleando esta palabra para explicar su correcta pronunciación, no en el significado de un compuesto químico, de una solución. Bien, recuerda lo que seguramente has leído o escuchado otra vez. Para aprender a escribir, hay que escribir. Es decir, la práctica hace al maestro.
Pero para poder practicar, primero tienes que nutrirte, es decir, lee. Lee mucho. No solamente incrementa tu cultura, sino te proporciona modelos de correcta escritura. Eso sí, hay que seleccionar también lo que se lee. Nos vemos en otra oportunidad.